allá, Juli, tremenda. Ahora, vamos con Francisco Lermanda para que nos cuente más detalles. Tú, Francisco, tengo entendido que viajas con Topos Chile esta noche, precisamente a Haití, para colaborar en las labores de rescate, que lamentablemente se ven más complejas a partir de esta tormenta Grace. ¿Qué información manejas tú? Hola, ¿cómo están? Harto tiempo que no los veía, pues. No tenía la placer de hablar con ustedes. Efectivamente, nosotros desde el primer instante pusimos a disposición del gobierno haitiano como para poder ofrecer nuestra ayuda, nuestra tecnología, nuestro personal y nuestra experiencia para poder ayudar a mitigar toda esta tragedia. Es importante también que cuando nosotros hacemos este tipo de ofrecimiento, particularmente regularmente se da por los canales que corresponden, es decir, embajada, gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores, qué sé yo. Y en este caso en particular, la coyuntura de que el presidente de Haití mencionaba hace un tiempo atrás, sí. La verdad que en Haití hay una suerte de desorden en términos de quién efectivamente coordina las labores de rescate y quién coordina las ayudas humanitarias, las que se van dando en función de esta emergencia. De eso nosotros hicimos el ofrecimiento fue aceptado y de alguna forma estamos obviamente preparando todo el equipo, un equipo sale hoy día, otro equipo probablemente va a salir el miércoles y de ahí en adelante empezar a prepararse con todo lo que tiene que ver con no solamente el tema del edificio colapsado y la persona que está, o la víctima que está en el interior, sino que en definitiva también analizar y también abordar los distintos que dan en una emergencia de este tipo, como son los conflictos sociales, conflictos políticos, conflictos militares, el tema sanitario también, el tema asociado al tema social, la delincuencia. Tenemos información de que Cruz Roja, unos ciudadanos franceses, que nosotros tenemos muchos amigos, que en este tema de los terremotos nos conocemos prácticamente los mismos. Ellos viajaron desde República Dominicana hacia Haití con un convoy de 9 vehículos y la verdad que le robaron los vehículos, los asaltaron, no los hirieron, sí. Habían 5 ciudadanos franceses y llegaron todos finalmente en una sola camioneta se tuvieron que devolver, digamos, hasta República Dominicana. Entonces, la verdad que el escenario es bastante complejo respecto a la seguridad que se da en el sector y la verdad que nosotros también tenemos que hacer frente a eso. Un pequeño ejemplo de eso, que los franceses van en camino, pero van 100 franceses, no tengo el número exacto en la cabeza, 100 rescatistas franceses con 200 militares. Claro. Un pie de España también hace lo mismo, van 200, 150 rescatistas más 300 soldados. Entonces, de alguna forma nosotros no tenemos ese privilegio de también ir escoltados por pues somos una ONG, no dependemos del Estado. Entonces, en ese sentido también hay que evaluar esos elementos porque obviamente nosotros vamos a rescatar gente y no a generar un problema mayor. Exacto, y en ese sentido, Francisco, la última información que se conoce, lamentablemente, se habla de 1.300 personas fallecidas. ¿Cuántos desaparecidos o qué cifra manejas tú de desaparecidos hay todavía en Haití? Mira, es bastante, insisto, que el colapso social que hay en Haití hoy día, no solamente en Puerto Príncipe también, sino que en el sector más afectado por este terremoto, de alguna forma también hay distintas estadísticas, distinta información que va a salir. Yo me atrevería a decir, con todo el respeto que le puedo tener y que le tengo al gobierno haitiano, yo estuve en el 2010 también en ese terremoto, por lo tanto conozco mucho cómo se maneja. Hace 3 años atrás también estuve en Haití, precisamente me invitaron a un tema, a la conmemoración del terremoto. Y la verdad que yo prefiero optar y recibir toda la información, desde las ONG, desde los centros comunitarios, el mismo mensaje, la misma información que va entregando el Estado, y ahí tratamos de sacar una media, digamos. Perfecto. Por distintos motivos todos tienen distintas cifras, pero sí. yo estimo que deben haber al menos unos 2.000 o 3.000 desaparecidos, por lo tanto en ese escalón de desaparecidos, en esa cifra importante, sumados los 1.300 muertos que ya tenemos, yo creo que fácilmente, como decía el colega ahí, digamos, llegar fácil a los 2.000 o 2.500 muertos sin ningún problema. ¿Y cuánto les dificulta a ustedes como Topos Chile y a todos quienes están participando en las labores de rescate la llegada a la tormenta Grace? Bueno, son uno de los elementos que son bastante complejos. Es importante que esta tormenta tropical, de alguna forma, que de hecho ya está prácticamente afectando el Caribe,
se transforma en un huracán, y obviamente el proceso para poder generar rescate, más que sufrir la lluvia o sufrir el viento, es el tema de la inundación. Para nosotros nos ha pasado en otros países, en Guatemala, en el terremoto de Guatemala, no me recuerdo bien si fueron 6 años, 7 años atrás, también se daba el contexto de que nosotros estamos trabajando y en algún momento se debía evacuar porque el nivel del agua en el sector donde nosotros estamos haciendo las operaciones de rescate se empezó a inundar. Más allá de que el viento o la lluvia pueda afectar o generar un nuevo colapso de un edificio que es bastante difícil, por lo demás, el contexto de la inundación es lo más complejo para poder trabajar en ese tipo de cosas. Ahora, es importante también que no estamos hablando de una lluvia normal, como la gente en su casa puede pensar. Esto no es una lluvia torrencial como en el centro de Santiago, con un poco de viento, con un par de voladuras de techo. Estamos hablando de vientos de 100 o más kilómetros por hora. Estamos hablando de que ese viento no solamente es viento, trae desde vehículos, escombros, latas, fierro, piedras, madera. Por lo tanto, salir a recibir ese viento en particular se hace tremendamente peligroso, no particularmente por el viento, sino que por todos los escombros que trae consigo, y eso hace la tremenda dificultad. Pero la dificultad mayor, como les comentaba, para nosotros como rescatistas que estamos en inside, digamos, dentro del edificio, de alguna forma lo más importante es el tema de la inundación, que es la parte que a nosotros nos complica más. Francisco, hola, Eduardo por acá, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Eduardo? Francisco, la situación en Haití, uno revisa las imágenes y son desoladoras. O sea, es un país devastado. Ahí no hay donde apoyarse, ahí no hay quien te contenga, es muy difícil encontrar además una estructura política que te diga, ya, ok, nos vamos a respaldar con esto. ¿Cómo lo hacen? Acaban de asesinar al presidente. Acaban de asesinar al presidente, un país convulsionadísimo, un país, la verdad, el cosmos se ha ensañado con Haití, por todos lados. ¿Cómo lo hacen ustedes en el trabajo diario? Porque ustedes van finalmente no solo a rescatar, sino también a subsistir en un país que es muy complejo estar. ¿Cómo lo hacen en el día a día? Bueno, hay dos o tres elementos importantes en este proceso de los desastres naturales en general. Dentro de nuestros protocolos están tremendamente establecidos. El primero es la subsistencia respecto a nuestras necesidades, desde el agua, la comida, la electricidad. Hay que entender de que uno llega a un lugar donde no hay línea de teléfono, donde no hay agua, donde no hay electricidad, donde no hay baños, donde, en fin. Por lo tanto, todo eso nosotros lo llevamos. Tenemos una máquina de agua que produce 120 litros por minuto de agua 99% purificada, con nanotecnología. Es una maleta finalmente. Con eso abastecemos nuestro campamento y también abastecemos a mucha gente. Por lo tanto, también tenemos que ir con esa idea de ¿por qué no llevamos agua embotellada? Porque te la roban. O sea, nosotros en algún minuto pasamos el convoy de camioneta. Sí, nos bloquean las camionetas, nos bloquean las calles, y las calles de repente están tomadas, y de hecho está la última información que tenemos, que están tomadas las grandes avenidas, para el convoy de rescatistas, y los tipos se meten con pistola y nos sacan el agua y la comida. Nos puso no solamente en Centroamérica, sino que nos ha pasado en Medio Oriente, en distintos lugares de Asia particularmente. No quiero nombrar países para no herir susceptibilidades, pero eso ocurre regularmente, que pretender que la gente está con hambre, está con sed, niños enfermos, hay gente dolida. Eso es por un lado. Lo segundo es asumir que vamos a un país que está golpeado. Aquí los terremotos, los desastres naturales, no solamente, y esto lo hemos dicho muchas veces, no solamente afecta a la estructura del edificio, no solamente afecta a la persona que está, a la víctima que está en el interior del edificio y sus familiares. Este es un golpe emocional al corazón de la sociedad, y el corazón de la sociedad está compuesta por bomberos, carabineros, policías, bomberos, que también tienen este golpe emocional, y para eso nosotros tenemos nuestro staff de psicólogos liderado por Marcela Rodríguez, que es una psicóloga connotada de Concepción, y que ella de alguna forma nos prepara a nosotros con respecto al estrés pretraumático y al estrés postraumático, y poder manejar también este tipo de personas. Ahora, cuando efectivamente nosotros nos encontramos con soldados que también están afectados por este tema, resuelven los conflictos con un arma en la mano, es distinto a resolver un conflicto dialogando. Entonces, son todos estos tópicos que se van dando y que de alguna forma la gente en la casa no tiene por qué saberlo, digamos. Pero esto del rescate profesional, el rescate de desastres, rescate de las grandes ligas, como dicen en Estados Unidos, de alguna forma
hace que uno no solamente tenga que abortar y empezar a hacer triángulos en el cemento y empezar a ocupar herramientas en verdaderos ejercicios. Esto es un tema que se tiene que llevar a cabo, y otra cosa es con guitarra, digamos. Hay ciertos elementos que nos da la experiencia que de alguna forma hay que hacerse cargo en función de asumir los riesgos y los costos que están en la sociedad. Tú lo contabas recién, el 2010 fuiste víctima incluso de asaltos cuando estabas buscando víctimas del terremoto en Haití, y hoy día el panorama me da la impresión que es aún más complejo, a la crisis social, a la crisis política, al asesinato del presidente. La situación va a ser más compleja, y más encima se suma esta tormenta que podría estar llegando entre hoy día y mañana a Haití. O sea, es un panorama muy complejo para ustedes como Topos Chile ir a colaborar hoy por hoy. Sí, mira, fíjate que nosotros el escenario que vemos puede sonar un poco exceso de confianza, pero lo vemos de distintas formas. Si bien es cierto, vemos que efectivamente se da este contexto social, pero el terremoto del 2010 con es absolutamente distinto. ¿Por qué? Bien es cierto, el 2010 tenía una envergadura mayor en términos de creador Richter, y el tamaño del desastre y la cantidad de edificios y fallecidos fue mucho mayor. Sí. Si bien es cierto, este fue mayor gradualidad, pero está afectado particularmente una ciudad mucho más pequeña. Perfecto. Eso por un lado. Lo segundo es que no quiero hablar de Santiago, o sea, de Chile en verdad, pero si nosotros vemos las conductas que hay en los pueblos, es distinta a las conductas que hay en las capitales. Los males endémicos sociales son distintos, los niveles de delincuencia son distintos, en fin, hay una cierta diferencia. Pero a ti lo que te pasó en 2010 en cuanto a los robos de agua, de alimentos, ¿era en los caminos rurales o era en las ciudades? No, en las ciudades, directamente en las ciudades. Ya. No, los rurales, en los rurales pasa lo mismo que acá. La gente es muy amable, muy afable, tiene mucha templanza también, tiene mucha paciencia para esperar la ayuda. La verdad que en las ciudades o en las metrópolis mucho más grandes se convierte en un caldo cultivo este tema de que uno tiene una piedra y ya están tirando piedra a 2.000 personas. Entonces, de alguna forma, y es difícil controlarlos también, porque nosotros vamos a trabajar porque todo el mundo quiere que le rescaten a su víctima, todo el mundo quiere que le rescaten a su mamá, a su hermano, a su amigo, a su hijo. Entonces, de alguna forma, nosotros cuando vamos caminando nos bajan. Recuerdo claro que en algún minuto íbamos con la Fuerza Aérea de Francia, acoplados, y claro, nos paran a todos y nos bajan a punta de fusil. Bájense porque queremos que trabajen en este edificio. Y no podemos trabajar en este edificio porque, no sé yo, porque ahí está mi familia y yo creo que la saquen a ellos. Francisco, lo que tú estás describiendo y lo que hemos analizado es, la verdad, un Estado fallido. Eso es lo que hay en Haití hace muchos años. Y con Chile tenemos una relación muy estrecha, en primer lugar porque hay una gran comunidad de migrantes en nuestro país, y en segundo lugar porque Chile lideró durante 13 años la MINUSTAH, la misión de estabilización para establecer paz en ese país, una misión de las Naciones Unidas que no fue capaz de cumplir ese cometido, a propósito de lo que estamos viendo en Afganistán, muchos kilómetros más distantes, pero donde una fuerza supuestamente de imposición de paz, en el caso de ellos, no fue capaz de reconstruir una institucionalidad que pudiera resistir la retirada de esta fuerza extranjera. Aquí fue una misión de estabilización, no de imposición de paz, pero estaba destinada a dejar capacidades instaladas, a reconstruir instituciones. Y lo que tenemos hoy día es un magnicidio, un desgobierno completo, una ausencia completa del Estado, y la verdad tampoco muy buen recuerdo de los cascos azules que estuvieron durante la misión. De hecho, hace poco se conocieron una serie de denuncias de los niños MINUSTAH, que son hijos de violaciones de cascos azules o relaciones de aprovechamiento, de abuso de poder. Entonces hay una relación muy traumática, quiero decir, y no sé si esto se expresa. Ustedes, claro, están haciendo una misión de absoluta cooperación solidaria, no debiera haberse contaminado por esta historia, pero también sería interesante conocer la perspectiva de ustedes respecto de ese vínculo, esa historia, este contexto en el que se produce todo esto. Mira, nosotros somos apolíticos absolutamente, no tenemos vínculo ni con el gobierno, ni con otros gobiernos de Chile, ni de ninguna parte del mundo.
yo te puedo hablar de mi experiencia y mi experiencia y lo que yo vi y lo que he visto en las 4 o 5 veces que he estado en Haití es absolutamente lo contrario a lo que tú manifiestas. Yo creo que la presencia de los cascos azules, no solamente de los soldados chilenos, que solamente de todos los soldados que había, porque había países ahí, y particularmente los carabineros y los militares chilenos, los infantes de marina que estaban allá, tenían una tremenda buena relación con la comunidad. Yo diría que bastante buena. Ahora, lo que ocurre es que en este tema yo lo veo desde un punto de vista más social que gubernamental. De alguna forma, cuando hay una intervención militar, yo he estado en muchos terremotos, en muchos desastres a nivel mundial, en donde muchas veces estuve en Afganistán donde estaban los soldados americanos, y no solamente los americanos, estaban ingleses, había franceses, españoles, qué sé yo. Y de alguna forma lo que hacen ellos es dar una tranquilidad social. Ahora, no se meten en términos políticos, como en Haití por lo menos, no se meten en el tema del gobierno, intervienen en el gobierno, o cambian las leyes, no, ellos lo que hacen es estabilizar socialmente la comunidad. Y pero eso es lo, Francisco, perdón que te interrumpa, pero eso es lo puntual, eso en el momento exacto, pero la idea o el plan superior, el plan mayor es darle a ese país estabilidad suficiente para que después, sin presencia de fuerzas extranjeras, ese país pueda tener un Estado como corresponde, y eso en Haití no se logró. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero cuando se habla de que los militares no cumplieron el objetivo, yo la verdad que inmediatamente yo tengo que decir cuál es mi experiencia, sin perjuicio. No, pero esto trasciende, perdón Francisco, esto trasciende a los militares, esto fue una misión de las Naciones Unidas. Los cascos azules son los que van, pero oigan, misiones de cooperación gubernamental, policiales, de salud, un plan geopolítico, profesores, o sea, se hizo una intervención transversal para establecer incluso políticas públicas en el ámbito social. Lo que pasa es que se hace una tremenda intervención con inversión de por medio, asumiendo una responsabilidad del mundo con un país devastado, pero se retira esa misión después de 13 años y no queda nada. Claro. Queda el mismo país devastado. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted en su planteamiento, sin perjuicio que creo que le está preguntando a la persona equivocada, porque yo no estoy dentro del área del gobierno, sino que estoy en el área más social, estoy acá abajo. Yo veo al militar con la boina azul caminando y prácticamente teniendo niños a su cargo, repartiendo dulces, la gente esperando que pasen los militares porque le dan seguridad, porque erradicaron delincuencia. A ese nivel estoy yo. La verdad que la pregunta que está haciendo usted y lo que usted manifiesta está un poquito más arriba de nosotros. La verdad que gubernamentalmente nosotros no tenemos ninguna incidencia. No, es que lo importante es lo que usted ve justamente, sí, al nivel de la superestructura. Claro. Es donde menos se nota finalmente la herencia de esta misión, sino que a nivel social, justamente por eso le pregunto por la experiencia que usted ve allí, qué tipo de país, qué tipo de sociedad es el que dejó esta misión. Por eso es interesante el testimonio. Yo siento que la gente, con la relación con los militares, con los carabineros chilenos, con la Armada chilena y particularmente con otros países también que estaban ahí, fue una tremenda experiencia. Les enseñaron a vivir y tenían una filosofía bastante parecida a la que tenemos nosotros los tocos, que no es regalar pescado, sino que enseñar a pescar. Y en ese sentido yo siento que se dan. Ahora, la turbulencia o las tribulaciones políticas que se van dando obviamente afectan la estabilidad social y de alguna forma también desestabilizan los valores y las consecuencias sociales, digamos. Y en ese contexto yo creo que usted a lo mejor tiene razón en términos de que puede haber sido un fracaso la nación militar y probablemente usted en principio tenía razón, pero lo que yo vi desde mi humilde perspectiva social de aquí hacia abajo, la verdad que me saco un sombrero por los soldados chilenos, por la Armada chilena, Carabineros y todos los funcionarios de las distintas ramas del ejército, de las Fuerzas Armadas y Carabineros que participaron en Haití.